Amigos, ¿qué tal? El saludo cordial a todos ustedes. Ya estamos iniciando en este momento nuestro programa Diálogo. Y en estos precisos instantes lo que vamos a hacer es analizar el tema laboral en nuestro país en medio de la crisis originada por la pandemia del coronavirus, afección mundial, por cierto, pero que también ha generado problemas particularmente aquí en nuestro país. Y el gobierno inclusive habla de acuerdos para cambios laborales en el país, entre otras medidas que anunció. Pero vamos específicamente al aspecto laboral y nuestro invitado para el día de hoy es el doctor Pablo Vintimilla, que está ya con nosotros en pantalla. Él fue presidente de la Corte Superior de Justicia de la SUAY, se desempeñó como juez laboral, entre otras funciones que tienen que ver con esta rama. Abogado laboral, por cierto. Doctor, gracias por aceptar este diálogo y analizar el tema laboral en el país en medio de esta situación originada por el coronavirus. Lo que toca es analizar las medidas anunciadas por el gobierno, que estaría dando ciertas facilidades a la empresa privada para que pueda llegar a acuerdos con los trabajadores, aplicando ciertos artículos del Código del Trabajo en casos fortuitos o de fuerza mayor. En este sentido, ¿qué opinión se merece justamente desde su punto de vista, doctor? Bienvenido a Diálogo. Muchísimas gracias, José Antonio, por la invitación. Siempre un placer poder dialogar con usted. Gracias. Efectivamente, dentro de la crisis que estamos ya viviendo, más allá de la sanitaria, pues estamos frente a una crisis económica que se agudizará seguramente en los próximos días. El gobierno nacional está hablando ya de generar una reforma laboral para viabilizar, para flexibilizar las relaciones laborales y evitar esencialmente el desempleo, es decir, que los trabajadores sean despedidos intempestivamente de su trabajo. El gran conflicto que tenemos por el momento es que existen normas de orden constitucional previstas en el artículo 326 que garantizan la intangibilidad y la irrenunciabilidad de derechos. Esta es una norma constitucional, pero lastimosamente frente a una realidad que estamos viviendo, ha hecho que el gobierno nacional, a través de la cartera de trabajo, establezca algunas disposiciones, algunos acuerdos para de alguna manera generar esta suerte de flexibilización, reitero, dentro del estado de emergencia. Por eso es que me atrevo a decir que aquí van a haber dos momentos. El uno, evidentemente, el actual, que estamos en estado de emergencia, pero una vez que concluya el mismo, va a venir este segundo momento en donde evidentemente también va a ser necesario el que se legisle al respecto. En este sentido, José Antonio, pues el Ministerio ha dictado varios acuerdos para provocar esta suerte de flexibilización. Empecemos pues haciendo relación al teletrabajo. El teletrabajo, pues, si bien es aplicable, ya existe a nivel legislativo durante un buen tiempo, no es nada novedoso en el orden internacional, muchas legislaciones lo han implementado y creo que de alguna manera esta es una posibilidad interesante para que las personas puedan, a través de el trabajo en sus domicilios, cumplir las tareas encomendadas, lo Aquí que me permite significaría usted, que doctor, una pequeña interrupción. Hasta aquí estamos bien con el teletrabajo ante las medidas adoptadas para garantizar la salud justamente del sector laboral del país, de la ciudadanía. Hasta aquí estamos bien, el teletrabajo aplicándose. Pero hay el problema que viene ya posteriormente, justamente el cierre de las empresas, de las fábricas, de entidades comerciales privadas del país, el mismo sector público. Vienen ya los problemas económicos, más allá del teletrabajo. Entonces, es aquí cuando el gobierno realiza anuncios por el orden económico y habla justamente del tema laboral, de posibles acuerdos.
Sí, efectivamente, la primera etapa es el teletrabajo, que de alguna manera en lo que ha sido posible se ha cumplido, más allá de que todavía no existe la cultura del teletrabajo, ni de empleadores ni de trabajadores, pero por la emergencia, de alguna manera yo diría, se ha llevado adecuadamente. Viene el tema más complicado, que es el riesgo que concluyan las relaciones laborales, que trabajadores sean despedidos de sus puestos laborales, y eso conlleva pues una crisis en el orden económico, porque todos sabemos que a través precisamente de la remuneración podemos satisfacer las necesidades de los trabajadores, de sus familias. Entonces la situación se vuelve ciertamente grave para el gobierno nacional. Es por ello que han hecho anuncios en el sentido de que se busquen los acuerdos entre trabajadores y empleadores, para que puedan tener presente el tema remunerativo, jornadas laborales, etcétera, y de esa manera que este acuerdo, que sería ley para las partes, pueda solventar y solucionar y evitar esencialmente los despidos de trabajo. Sin embargo, eso no significa que no va a existir un golpe económico enorme para los trabajadores. Mire usted, alguien que viene laborando 8 horas diarias con una remuneración íntegra, el momento que por las circunstancias tenga que trabajar 4 o 5 horas diarias, pues se va a ver afectado indiscutiblemente su economía. Entonces, la situación se vuelve grave, pero de todas maneras, la herramienta a la que está acudiendo el gobierno nacional es esta, del diálogo directo entre trabajador y empleador, un diálogo que además tiene que ser absolutamente transparente y que no se mal utilice las figuras que este momento, ya con el decreto 081 del Ministerio de Trabajo, se da el que pueda terminar la relación laboral por caso fortuito, fuerza mayor. Quizá no se abuse de esta figura y se entienda cualquier cosa como fuerza mayor o caso fortuito con el ánimo de despedir a los trabajadores. Ahí tiene una tarea absolutamente grande el Ministerio de Trabajo en dar seguimiento, en vigilar para que se justifique adecuadamente y el por qué se concluyen las relaciones laborales, y que no sea simplemente un pretexto para deshacerse de la fuerza laboral. Como usted lo ha dicho, tremendamente preocupante este tema. Ahora, el acuerdo entre las partes tiene que ver con ceder de lado y lado. Y en un diálogo anterior que tuvimos con usted, se hablaba justamente de esta flexibilidad que debe existir, reducir la jornada laboral y por ende reducir la remuneración. Implica eso, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Entonces, un poco es ponérsele al trabajador contra la pared, porque no va a tener más que escoger entre disminuir su jornada laboral, que lleva implícito disminuir su remuneración, o caso contrario, ser desvinculado de la empresa. Entonces, la situación se volvería mucho más grave en este segundo caso. Además, que veo que el gobierno intenta involucrar en este diálogo a otros sectores, por ejemplo, al sector financiero, es decir, un trabajador que no ha sido despedido, que el empleador ha conservado las fuentes de trabajo, ese empleador tiene la opción de acceder a créditos en el sistema financiero. Entiendo que créditos en consideraciones especiales, tanto en la tasa de interés cuanto en el plazo, pero resulta difícil porque estamos ya en ese acuerdo, que de suyo ya es complicado, involucrando a terceros como es el sistema financiero. Entonces la situación se va a ver muy complicada. Yo creo que el gobierno nacional, más allá de impulsar el diálogo social, que eso es plenamente adecuado, es oportuno, necesario para la economía del país, también tiene que dictar normas dentro de las cuales va a desarrollarse ese diálogo, ese acuerdo, porque tiene que establecerse límites. Caso contrario, estaría en serio riesgo la vulneración de derechos de la clase trabajadora. Doctor, permítame hacer un breve corte para dar a conocer quienes auspician nuestro programa Diálogo, y enseguida volveremos con nuestros amigos y este importante análisis en el ámbito laboral ante la crisis originada por la pandemia del coronavirus. Volveremos enseguida, queridos amigos. Has sido tú, tu esfuerzo, tu lucha,
tu amor por lo que haces. Crecimos juntos, inspirados en el canto de la tierra, el baile de los días, el abrazo del sol. Cuando parecía difícil, entregaste lo mejor de ti. Aprendimos del pasado para construir el presente y hoy levantamos el mañana. Este es el mejor momento. El momento de crecer, el momento de creer, el momento de cosechar para volver a sembrar, el momento de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras nietas. Es el momento de abrirnos al mundo. Es el tiempo de aprender y de emprender. CB Cooperativa, tu mejor futuro. Pan para los grandes, pan para los chicos, pan para la casa, solo Rey Frank. Las mejores tortas, deliciosos bocaditos, rico pan de azogue, solo Rey Frank. Ya nos conocen. Lo más delicioso para disfrutarlo ahora en el Rey Frank. El Rey Frank, en la 10 de agosto y Camino Ponce. El rey de los panes, solo el Rey Frank. Muy bien, vamos a continuar en este diálogo. El doctor Pablo Vintimilla dando a conocer sus criterios el día de hoy. Bueno, doctor, hay una situación que preocupa y es el tema de anuncios ya que se habrían dado en el sentido de que algunas empresas ya habrían dado a conocer que están en serios problemas, en serias complicaciones de orden económico y llegarían justamente a la instancia de los acuerdos con los trabajadores, inclusive se habla hasta de despidos, obviamente siempre y cuando cumplan con las disposiciones legales y se demuestre fehacientemente que la situación es fortuita. Sí, efectivamente, de acuerdo a lo manifestado por ustedes, es real. Efectivamente, muchas de las empresas, por la situación económica que están atravesando y está atravesando el país, han tomado en muchos casos las decisiones de dar por concluidas las relaciones laborales con los trabajadores, sujetándose a lo previsto en el artículo 169 del Código del Trabajo. Esto es por caso fortuito o fuerza mayor, que permite que termine de forma legal la relación de trabajo. Esta situación va a traer una grave crisis para esos trabajadores, una crisis económica, y evidentemente van a generarse los reclamos, porque lo que nosotros esperamos y aspiramos como trabajadores es mantener las fuentes de trabajo, es decir, tener la posibilidad de seguir laborando. Por eso insisto, mi estimado José Antonio, de que es necesario que el gobierno busque las alternativas para garantizar la estabilidad laboral. Es necesario recordar que el derecho del trabajo modernamente es identificado como el derecho de la estabilidad laboral de los trabajadores y consecuentemente tiene la obligación de precautelar que ésta se mantenga. Por eso va a resultar fundamental que se dicten normas paliativas para que el empresario no opte por este camino de desvinculación para hacerse acreedor a varios beneficios que pueden establecerse por parte del gobierno, ya sea en el orden tributario, en el orden fiscal, en el orden financiero, etcétera, para que de esa manera exista un interés del empleador de acogerse a esos beneficios y evidentemente no desvincule a sus trabajadores. Pero esto tendrá que concretarse ya con las normas que se dicten al respecto. Veamos qué ocurre con el proyecto de reforma legal que está enviando el Ejecutivo al Legislativo, cuál es la posición que tengan los legisladores, pero ciertamente aquí hay que aclarar una situación y hay que decirlo frontalmente. Este es un tema que nos atañe absolutamente a todos y la única manera de salir de esta crisis es que cedamos espacios. Ya no estamos en tiempos anteriores, en circunstancias en donde se veía ese antagonismo trabajador-empleador. Más bien creo que todos tenemos que construir esta nueva realidad jurídica, social y económica en el país. Doctor, ahora justamente la decisión está en el órgano legislativo, en la Asamblea Nacional,
pero ya se escuchan voces de los jefes de bancada, algunos de ellos, por cierto, en el mismo sector del oficialismo. Existe ya preocupación. Aún no envía la reforma, el proyecto de reforma, el Ejecutivo, pero ya se escuchan voces de rechazo a nivel de la Asamblea Nacional. Entonces, esto hace ver que la situación no está tan fácil para el Ejecutivo para llegar a los consensos. Sí, efectivamente estas voces ya son contradictorias, buscan que el Ejecutivo plantee otras alternativas. Sin duda, hay que ser muy creativos en estas circunstancias, Claro. pero evidentemente tenemos que buscar este consenso. Caso contrario, la situación se vuelve totalmente complicada, es compleja la situación y evidentemente esto no va a favorecer absolutamente a nadie. Yo veo signos positivos del gobierno. Basta mencionar, por ejemplo, que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en días anteriores calificó ya a las personas que se han contagiado con el COVID como un accidente laboral. Es decir, el COVID ya no es entendida como una enfermedad, sino que para el Seguro Social ya es entendido como un accidente de trabajo, porque evidentemente esto está direccionado para aquellos trabajadores que laboran en el área de la salud o en aquellas actividades que el gobierno ha permitido que sigan funcionando en estos días de emergencia. Hay signos importantes de una responsabilidad en el orden laboral. Esperemos que esto se siga concretando para garantía especialmente de los derechos laborales. Los representantes de los trabajadores, los líderes sindicales, deberían reflexionar ante la situación por la que estamos atravesando. Sin duda alguna, yo creo que la situación que está viviendo el país implica un sacrificio de todos, no solamente del empleador, sino también del trabajador, porque resulta lógico, resulta obvio que si una empresa que se dedica a una actividad comercial no puede vender sus productos, no tiene ingresos, y sin ingresos, ¿cómo paga a sus trabajadores? ¿Cómo mantiene esas fuentes laborales? Entonces resulta absolutamente necesario que también un poco veamos que aquí todos tenemos que generar renuncia de derechos, abrir espacios para poder llegar a estos acuerdos, a estos grandes acuerdos que se demandan a nivel nacional. Las cámaras de la producción, los sindicatos, las organizaciones laborales tienen que sentarse en la mesa y ceder, reitero, estos espacios que históricamente cada quien ha venido manteniendo. Tenemos que entender que es la única forma para solucionar de alguna manera el conflicto laboral, que para mí es uno de los más complicados, el más sensible probablemente para la ciudadanía, pues todos somos trabajadores de una u otra manera y necesitamos conservar las fuentes laborales. ¿No hay el peligro de que ciertas empresas de pronto aprovechen la situación para decir estamos en problemas económicos y vamos a buscar el acuerdo con los trabajadores? Bueno, yo creo que aquí va a tener que el Ministerio de Trabajo hacer un control efectivo para que no se produzcan abusos sobre pretexto de los acuerdos. Pero reitero que es algo fundamental, José Antonio, que si bien se va a fomentar el acuerdo, va a promoverse los acuerdos, pero la gran pregunta es ¿qué ocurre si es que no existe el acuerdo? Mire usted, ¿qué ha pasado en estos días en donde se han suspendido las relaciones laborales como una de las posibilidades que tenía el empleador? Los acuerdos ministeriales establecen que trabajadores y empleadores se pondrán de acuerdo para efectos del pago y cobro de la remuneración. Pero, ¿qué ocurre si es que no existe ese acuerdo? Que es una de las posibilidades y una de las grandes posibilidades, y evidentemente vamos a tener ahí un conflicto. Entonces, las normas tienen que ser hechas en su integralidad, analizando todos los escenarios, porque en el caso que le comento, ¿qué pasa si no hay ese acuerdo? Vamos a tener un conflicto laboral, vamos a ir al Ministerio de Trabajo, vamos a ir a los juzgados laborales. No se establece, por ejemplo, el tiempo para, en base al acuerdo,
se pueda realizar el pago. No se dice si es en 2 meses, en 6 meses, en un año, etcétera. Entonces tampoco es que puede quedar el acuerdo sujeto a cualquier circunstancia. Hay que entender la condición del derecho del trabajo como un derecho protector, un derecho tutelar de la clase laboral, y consecuentemente tienen que haber normas que garanticen precisamente el que no se vulneren los derechos. Por eso va a resultar esencial el que dentro de estos acuerdos se viabilice, sin duda alguna, es lo importante, pero también tenemos que ver qué ocurre si es que no se llegan a los acuerdos, más aún que los acuerdos van a ser particulares, va a depender mucho de la empresa, va a depender de los trabajadores, en qué actividad económica se desarrolla la empresa, qué tan grave ha resultado afectada en estos días y en los que vendrán producto de la crisis. Entonces, todos estos aspectos no pueden dejarse de lado y evidentemente el Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional, son los responsables para generar reglas claras, para que de esa manera se garantice el trabajo, no se violenten derechos y que esto satisfaga a trabajadores y empleadores. En ambos lados tienen derecho. Así es que hay que buscar un punto de equilibrio, un punto neutral, en donde no se perjudiquen mayormente ninguna de las partes en esta época de crisis. Doctor, hemos hablado del sector privado, de las empresas, las fábricas, el comercio, en fin. Pero ¿qué hay del sector público? ¿Qué hay con los empleados, funcionarios, empleados y trabajadores del sector público? Aquellos que están por contrato, por ejemplo. Sí, efectivamente, ese es otro gran problema que se va a dar en el sector público. Muchas de las personas, de los funcionarios públicos, es decir, quienes están sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, están vinculados con contratos, por ejemplo, ocasionales. Esos contratos ocasionales pueden ser terminados el momento que la administración lo crea oportuno, no genera ningún tipo de indemnización para esos funcionarios y de esa manera la situación se vuelve absolutamente complicada. Y luego después tenemos la posibilidad de personas que estén con contratos provisionales. Estos contratos provisionales igualmente pueden darse por terminado e incluso para quienes tengan nombramientos indefinidos fijos, puede generarse una suerte de compra, de renuncia, supresión de partidas, etcétera, y esto va a llevar a la gente al desempleo. Estas medidas tendrá que tomarlo el Gobierno Nacional, ya ha anunciado recortes en la administración pública y desde luego esto también va a tener un efecto económico muy grande. Doctor, muchísimas gracias por habernos aceptado este diálogo. Solamente una pregunta final en esta gran oportunidad que hemos tenido para dialogar con usted. ¿Usted percibe que de pronto se va a registrar demandas laborales a raíz de esta situación de la que estamos analizando? Sí, yo creo que va a haber una gran cantidad de demandas laborales porque por un lado habrá que justificarse plenamente la terminación de la relación laboral si es por el caso fortuito fuerza mayor previsto en la ley o es un abuso de esa norma legal que hace que el empleador pueda dar por terminado. Este es un tema de discusión que muy seguramente va a ser debatido a nivel de los juzgados, de las instancias jurisdiccionales y también de las instancias administrativas en los reclamos administrativos que se hagan a nivel del Ministerio de Trabajo. Luego después van a haber circunstancias en que efectivamente al margen de la fuerza mayor o caso fortuito, los trabajadores sean despedidos por la situación de crisis o por cualquier otra circunstancia. Pero si un trabajador es despedido y no es indemnizado, es decir, no es pagado, no es cubierta la indemnización, va a hacer que también esos reclamos recaigan en la órbita de la Administración de Justicia para reclamar esos derechos. Entonces, veo que si es que no se llegan a consensos claros, donde no se actúa rápidamente, porque yo creo que es el ahora, no podemos esto dejar para después, tiene que darse con la oportunidad necesaria para evitar todos estos contingentes que lastimosamente creo van a presentarse en el corto y mediano plazo. Doctor, muchísimas gracias. Le dejamos en una reflexión final. Muchas gracias por la invitación realizada. Yo creo que es el momento en que tenemos que unirnos como ciudadanos, como país,
Creo que a través de esa unidad podremos enfrentar la crisis de una manera inteligente, de una manera creativa, y si es que logramos hacer ello, vendrán sin duda días mejores para todas y todos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias una vez más. Muy buenas tardes, doctor. Hemos dialogado con el doctor Pablo Vintimilla. Él es abogado laboral, quien se desempeñó como presidente de la Corte Superior de Justicia de la SUAY, fue miembro del Tribunal Laboral de la Corte, juez de trabajo, y ha realizado pues el análisis de la situación laboral por la que atraviesa el país en medio de la crisis originada por la pandemia del coronavirus. Ustedes también sabrán sacar sus propias conclusiones. Y el programa, el día de hoy, por supuesto, llegó a todos ustedes, queridos amigos, gracias al gentil auspicio de CV Cooperativa, tu mejor futuro. Aprueba tu crédito en 24 horas. También estuvimos gracias al gentil auspicio de Rey Fran, panadería y pastelería, que tiene la fórmula perfecta para que ustedes en casa, en unión familiar, puedan hornear el pan. Sí, usted puede comprar la fórmula en Rey Fran, panadería y pastelería. Por supuesto, estuvimos gracias al gentil auspicio de Estudio 510. Muchísimas gracias a Estudio 510, diseño y fotografía, por el auspicio. Y también estuvimos gracias al gentil auspicio de Mi Papelería y Servicopia. Queremos agradecer también el auspicio entonces de Mi Papelería y Servicopia. Este fue nuestro programa Diálogo del día de hoy. Muchísimas gracias por vuestra ocasión o vuestra atención, y nos veremos en un próximo diálogo aquí, justamente en este espacio que ha sido creado para ustedes, para diferentes análisis.